Hermano, Dios los bendiga. Los dejo con el hermano Millo. Qué bueno que están todos aquí con nosotros, adorando junto al Señor. Vamos a estar estudiando hoy solamente 2 versos. We're only going to be studying 2 verses today. Solamente 2, muy controversiales hoy en día, pero en el tiempo de Jesús era exactamente el mismo problema. ¿Okay? Y lo vamos a ver. ¿Tú puedes leerme por favor Mateo 5, 31 y 32? Por favor. 5, 31 y 32. Sí, si no, lo tenés aquí. Bueno, leemos la palabra del Señor. Mateo 5, 31. Dice: también fue dicho, cualquiera que despide a su mujer, dele carta de divorcio. Hay otras versiones que dicen, ¿verdad? Cualquiera que repudie a su mujer, pues que le dé carta de divorcio. Esa es la ley de Moisés, ¿verdad? Pero yo les digo que todo aquel que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de inmoralidad sexual, o fornicación, en otras palabras, hace que ella cometa adulterio. Y el que se casa con la mujer divorciada comete adulterio. Sí. Amén. Estamos hasta ahí. Okay. Gracias, Iván. Mateos 19, versos del 3 al 12, es el mejor comentario bíblico. Porque es infalible, ¿verdad? Es el Señor mismo sobre estos textos. Así que podemos ir allá. Mateo 19. Vayan buscándolo. Mateo, capítulo 19, versos 3 al 12. Dice. Pues sí. Dice, y se acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba, diciendo: ¿le es permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús le respondió: ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separa. Ellos le dijeron: entonces, ¿por qué mandó Moisés darle la carta de divorcio y repudiarla? Él le contestó: por la dureza de su corazón, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Pues yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron: si así es la relación del hombre con su mujer, ¿no conviene casarse? Jesús les dijo: no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. Porque hay eunucos que nacieron así desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Y también hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, lo acepta. Aquí podemos ver, versículo 8, vemos una de las intenciones por la cual este tema era controversial en aquel tiempo. Dice, Jesús le dice: por la dureza de los corazones de ustedes fue que Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero desde un principio no fue así. Ese es uno de los puntos más importantes, ¿ok? Otra cosa que quiero que noten es la pregunta que le hacen a Jesús en el verso 3. Dice: ¿es lícito que un hombre repudie a su mujer por cualquier cosa? Este pasaje de Mateo 19 nos permite ver, es como si nos hubiésemos montado en una máquina del tiempo y hubiésemos podido ver por qué están hablando de este tema. Porque ahí lo estamos viendo, una interacción de ese tiempo, de ese tema, por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Eso es lo que decía Moisés. Podemos chequearlo, ¿verdad? Podemos verificarlo. Vamos a Deuteronomio 24, 1 al 3. 24, 1 al 3. Así que vamos a viajar para el pasado aquí. Deuteronomio 24,
1 al 3. Dice, cuando alguien toma a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe el certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. Si el segundo marido la aborrece y le escribe el certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, el primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer porque ha sido despreciada, pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Ahí vemos la razón por la cual el Señor decía que si la persona se divorcia y volvía entonces a casarse, hacía que fornicara. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando estaba contextualizando esta ley. ¿Okay? Estaba explicando esta ley. Porque no se le permitía volverse a casar con la misma persona que al principio te repudió. ¿Okay? Ahora, esa ley, ¿por qué? Bueno, tiene muchas razones que ahora mismo no quiero entrar en muchos detalles, pero estas leyes guardaban el linaje del Mesías. Eso es una de las primeras cosas. Estas leyes guardaban el linaje del Mesías. Y segundo, que se nota la mala intención detrás de una persona que repudia a una mujer para después recogerla. Se está notando que hay algo extraño ahí, ¿verdad? No es normal, no es, ¿verdad? ¿Para qué si la repudia? Si encontraste algo repudiable, y vamos a hablar de qué es repudiable. Si encontraste algo repudiable en la persona, ¿por qué la vas a tomar de vuelta de nuevo? ¿No es eso extraño? ¿Ok? Así que, claro, podríamos hablar otras cosas que están dentro de eso de la ley, pero vamos a dejarlo hasta aquí en este momento. Y quiero decirles que el Señor no está añadiendo nada nuevo. Ese punto es bien importante. Cuando el Señor dice, escucharon que fue dicho, dice, también se dijo cualquiera que repudia a su mujer, ¿verdad? Y cita, ¿verdad? Que le dé carta de divorcio. Dice, pero yo les digo que todo aquel que se divorcie, ve que parece que Jesús suena como si Jesús estuviera añadiendo algo. Pero eso no es lo que está pasando. Lo que está pasando es que Él está explicando cómo funciona la ley completa. ¿Okay? Y como vimos más adelante en el mismo libro de Mateo, nos da más ejemplos y nos dice, es que la intención de Dios en el matrimonio siempre fue una sola carne, ¿verdad? Lo que Dios une, que no lo separa el hombre. Entonces, a menos que sea, y él mismo aclara, a menos que sea por impureza sexual o inmoralidad sexual, y el repudio en el Antiguo Testamento, como único se podía justificar, era de esta forma, ¿ok? Por impureza sexual. Vamos a hablar de eso ya mismo. Quiero que noten algo, unas cosas técnicas antes de seguir con este tema. En el reino de Dios no hacen falta burócratas, o yo diría sacerdote. Hoy en día le dicen abogado, para hacerse cumplir la ley. Quiero que observen eso. La ley de Dios no necesitaba de ninguna de estas cosas que nosotros tenemos hoy en día, que es un incentivo a ganar dinero por el pecado. Acuérdense, bueno, yo aquí en Puerto Rico no existe, pero yo cuando he viajado afuera he visto bien grandes las pancartas, abogados encargadas que se especializa en divorcio. Eso es un negocio, ¿verdad? Lucrativo, muy lucrativo.
Pues en la ley de Dios no hacía falta eso. ¿Por qué? ¿Vieron quién le daba la carta de repudio a quién? El marido tenía que darle la carta de repudio. Eso lo que significa es que el marido, si lo está haciendo mal, se está autoincriminando. Él mismo está evidenciando su pecado. Solo va a pensar 2 veces porque esa mujer va a tener evidencia de lo que está pasando, ¿okay? Y segundo, que no hubo que contratar a nadie. Eso se hacía, ¿verdad? Eso lo vamos a ver ahorita con José y María. Vamos a ver ahorita. Por eso es que es tan importante que nosotros conozcamos la ley de Dios. Y por eso es que era tan importante para el pueblo de Dios repetir la ley. ¿Se recuerdan cuando el Señor le dio la ley al pueblo? El Señor le dio la ley al pueblo y le decía a la gente: repítala de día y de noche. Repítala a sus hijos, al levantarse, al acostarse, escríbelo en las puertas, ¿verdad? Todo eso. Porque todos debíamos ser, en un sentido bíblico, jueces, porque debemos juzgar todas las cosas, como nos manda Pablo, ¿verdad? Así que todo el mundo debía conocer sus derechos, sus deberes y sus límites. Eso está en Deuteronomio 24, lo pueden buscar después. Ok. ¿Qué condiciones podrían justificar en la Biblia, ¿verdad?, el divorcio? Ya vimos que la inmoralidad sexual. Pero si leyeron el Deuteronomio ahorita, se dieron cuenta que no hablaba de necesariamente el adulterio, ¿verdad? No hablaba de fornicación necesariamente, decía impureza. Hay comentaristas que dicen que este repudio por impureza, lo voy a resumir porque yo creo que eso está muy largo, era cuando se encontrara una falta en la persona que la ley demandaba muerte. Si la falta en esa persona era una cosa que demandara muerte en la ley, bueno, voy a leer el ejemplo, ¿verdad?, para no dejarlo en el aire. Qué sé yo, incesto, sodomía, bestialismo, asesinato, asesinato premeditado, ¿verdad? Golpear a padre y madre, aborto, sacrificar hijos a Moloch, maldecir a padre y madre, hechicería, apostasía, falso profeta, blasfemia. Esas leyes demandaban la sangre. Secuestro demandaba sangre, había otras, ¿verdad? ¿A qué le recuerda eso, hermano? Eso no le recuerda cuando muchos pastores, nuestros padres nos dicen: mira bien de quién tú te enamoras. ¿Verdad que? Nuestros padres en ese sentido han sido unos jueces. Nos han dicho: esa persona está haciendo cosas que va por un rumbo mal. ¿Para qué tú te vas a unir? Okay. Estas condiciones deben ser deplorables. Si la gente se anda divorciando por cosas que no son deplorables, ¿qué es lo que está diciéndonos eso de nuestra sociedad o de nuestra comunidad? Nos está diciendo que está en decadencia. Nos está diciendo que hay un problema de falta de juicio y por ende realmente estamos bajo el juicio del Señor porque no estamos temiéndole a Él primeramente. Por eso les mencioné ahorita ese negocio que hay con abogados que hacen divorcio, ese negocio que hay con esto, es una consecuencia del pecado. Y el divorcio, quienes han vivido el divorcio saben que esto no es un chiste, saben que eso no es qué cool. Quienes han vivido en sus hogares el divorcio, la separación de sus padres, saben que esto es una herida que no, básicamente la cicatriz va a estar ahí toda la vida. Sanamos, pero, ¿verdad?
tenemos una marca de eso. Ya les dije las causas de repudio, ¿verdad? También es importante que además de las causas de repudio, recordemos que en la ley de Dios menciona que para esta acusación de algo deplorable, ¿cómo se tenía que llevar esto a cabo? ¿Cuál era el procedimiento? Testigos, ¿verdad? Prueba, tiene que haber prueba. No puede ser es deplorable porque yo lo digo. Tú sabes que la persona lo está haciendo. Hay testimonio de que hay pecado en la vida de esta persona y por ende se podría llevar un caso y esa persona podría perder su vida en la ley de Dios, sobre todo, ¿verdad? Si no hay causa legítima, o sea, causa de muerte, indecencia o fornicación. Por ejemplo, la indecencia moral en sentido de fornicación, la fornicación, el adulterio, se pagaba con muerte. Por eso el Señor, en el mismo Sermón del Monte, dice, anterior, ¿se acuerdan cuando estudiamos el infierno de fuego? El Gehenna. Que Él dice que no debes codiciar la mujer de tu prójimo. Que mejor sea que te arranques un ojo, te saques una mano, porque si no vas a terminar en el Gehenna, en el infierno de fuego. Lo que está diciendo es el veredicto final de este pecado es la muerte, porque eso era lo que le demandaba la ley de Dios, ¿verdad? Así que la fornicación y el adulterio era algo de muerte. Así que es igual, en ese sentido, es igual a lo deplorable que es este pecado. Déjame añadir sí. Un solo puntito, es que todas estas cosas que se mencionan o que Emilio está mencionando son cosas que corrompen el corazón, corrompen el alma. Y por ende, si te das cuenta de la naturaleza de la ley de Dios, que es lo que el Señor demanda como tal, que se cumpla, es una condición que sea pura en el corazón de la persona. Obviamente la fornicación y todas estas cosas, pero tú sabes, te dañan en tu mente, te dañan en tu conciencia. Tú sabes, no puedes ir delante de la presencia del Señor teniendo todas esas cosas encima. Exactamente. Entonces, si no hay una causa bíblica para el divorcio, realmente delante de los ojos de Dios no hay divorcio. Es lo que está diciendo el Señor. Si la causa fue, como le dijeron los fariseos, por cualquier cosa. Esa era la discusión del tiempo. Por cualquier cosa. Había personas en el tiempo de Jesús que estaban debatiendo si el divorcio podía ser porque la esposa cocinaba mal. Imagínense eso. Cocina bueno. Dios te libre. Imagínense eso. Pues, y eso está documentado, eso existe, esa evidencia existe de que esa era la discusión que había. Si no me atiende como yo quiero, como a mí me gusta, el Señor le dice, párate ahí, tú no puedes hacer eso. La intención del matrimonio era para siempre, ¿verdad? La intención es un pacto, un pacto. ¿Okay? Eso no era por cualquier cosa. Porque entender que en este contexto él está corrigiendo a las personas frente a los fariseos, porque para ellos los fariseos eran la máxima autoridad, mucho más que la Biblia estaban los fariseos. Él estaba diciendo, los fariseos hagan todo lo que ellos le dicen, pero no los imiten, ¿verdad? No. Porque él lo que quería decir era como que la pureza de la ley, ¿sabes? Busquen la ley real. Entonces aquí él lo que está haciendo es corrigiendo todo el tiempo, diciendo que la verdadera autoridad viene de la ley, de la palabra.
Eso es lo que él está diciendo. Y dice, la intención, ¿se acuerdan? El espíritu de la ley. El espíritu de la ley es, Dios desde el principio tenía esta intención con el matrimonio. De hecho, el divorcio, en la carta de repudio, algo que he comentado mucho con mi esposa, es que para el tiempo de Moisés, Dios estaba limpiando este pueblo del paganismo. ¿Ok? ¿Y por qué razones ustedes creen que Dios les daría divorcio cuando Él no cree en el divorcio? Porque el hombre, el varón sobre todo, por cuestión de salir de su esposa, podría matarla. Y eso lo hemos visto en la historia, incluso supuestos reyes cristianos como mataban, ¿verdad? Ese Enrique VIII, el bochinche que tiene. ¿Cuántas personas no? Ayer hablaba con un hermano y me contaba de que él, por unas razones que no vienen al caso, lo metieron preso injustamente. Y de camino a la cárcel ya escuchaba conversaciones de personas de que mató a su esposa porque matar a la esposa por celo y cosas. O sea que, pues el repudio era una herramienta, aunque no suene como una herramienta, era una herramienta de salvaguardar la vida de la gente. ¿Okay? Porque si no, dice, no puedo divorciarme, ¿de qué otra forma puedo deshacerme de esta mujer? Okay. ¿El divorcio qué es? ¿Un pacto? El divorcio es un pacto unilateral, de un solo lado. Okay. El bíblico. Pero el matrimonio no. El matrimonio es un pacto bilateral. Bilateral. No existe matrimonio, y esto escuchen, porque esto es otra excusa que viene en el mundo delante de la ley de Dios, que es santa. No existe matrimonio ante los ojos de Dios sin que sea un pacto bilateral. El matrimonio es un pacto entre dos. Estábamos en una boda ayer, oye, que muchas cosas pasaron ayer. Estábamos en una boda ayer y estaban los novios y le preguntan a él, fulano, tú tomas a esta fulana como tu esposa para amarla y tal, ¿verdad? Entonces él contestó, y fue el chiste, él contestó bajito. Y el papá, porque, güey, tú sabes, está nervioso. Y el pastor le pregunta, yo lo grito los cuatro bien. ¿Escucharon? ¿Ustedes escucharon? Todos nos echamos a reír. Porque nosotros somos los testigos, tenemos que ver si es verdad o no. ¿Verdad? Y él lo repitió, ¿verdad? Alto, y nos reímos todos. Y después, ¿qué sucede? Ahí acaba la ceremonia. Falta ella. ¿Vieron? Bilateral. De los dos lados. Si ella dice que no. Por eso había una tradición que decía, hay alguien que se oponga, ¿verdad? Porque a lo mejor hay quien se haga. Eso ya no se hace, pero no sé por qué no se hace. Debería. ¿Alguien aquí sabe que un bochinche que no se paga? No, pues mira aquí. Pero hasta hoy. De hecho, eso sería pecado. No haberle dicho a esa persona que tú amas, no te cases con Mengano que va por las malangas, ¿verdad? Va por el precipicio. Malangas. Déjame ver. Por el precipicio, por el barranco. Going down the canyon. He's from Bayamón. He'll know what it is. Yes. So, es bilateral. No existía tal cosa como, perdóname, no existía tal cosa como yo obligo a esta mujer a casarse. En la ley de Dios no. En la ley de Dios no existía tal cosa como yo te caso obligado. No en la ley. Ellos entregaban a sus hijas y qué sé yo, pero eso no tiene que ser bilateral. Segundo, una diferencia del contexto de aquel día a nosotros es que a diferencia de hoy en día,
las mujeres de aquel tiempo sí querían casarse. Sí, tenían más incentivos a realmente casarse, ¿verdad? Entre ellas la seguridad de tener una familia, de no estar sola, ¿sí? La herencia, enseñarle la ley a otro y continuar con el reino. Esos eran los incentivos de la Biblia. Vamos al caso de José y María y ya estamos terminando. Mateo 1, 19 y 20. Mateo 1, 19 y 20. Dice, entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, hizo abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ok. ¿Vieron la actitud de José? ¿Y vieron cómo la Biblia le llama a José? Le llama justo. Miren el salmo que leímos hoy. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. ¿Verdad? Eso sí te dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Justo, ¿verdad? José era justo porque él decidió, como dice el mismo texto, repudiarla a María. Y en secreto. ¿Pero qué él hizo? En secreto. Su intención no era difamarla, porque faltaban cosas de la ley. No tenía testigos, ¿verdad? Tenía una prueba, había un bebé y ella se lo había dicho, pero él decía, no tengo de otra. La única cosa que puedo hacer es acusarla. Todo el mundo me puede creer y la apedreamos y se acabó. Aunque, bueno, Roma no le iba a permitir eso, pero pasaba. O lo hago justamente, que es, le doy carta de repudio, ¿verdad? Como decía la ley, carta de repudio en la mano de ella. En la mano de ella. Pues porque si la encuentras tú solo y no hay testigos, pues tú tienes que hacer eso. ¿Sí? Así que vemos ahí a José y María esa aplicación de la ley y la justicia de Dios. Claro, ahí no quedó todo. El Señor ¿verdad? A través del ángel le habló a José y pues José supo la verdad. Así que José hizo lo justo, que era recibir a su prometida. Yo quiero terminar este tema un poquito fuerte con un ejemplo de Dios mismo en el divorcio. Venía a mi corazón meditando esto, que yo sé que hay personas que por ignorancia, ¿verdad?, podrían decir, pero es que Dios no entiende estas cosas porque Dios nunca se ha divorciado. Hay gente que podría pensar eso, ¿verdad? A lo mejor no justamente, pero lo podrían pensar. Pero no es cierto. Dios se ha divorciado anteriormente. Tengo la evidencia, Isaías 51. Claro, si el Señor se divorcia es por algo justo, ¿no? Dice Isaías 51, y ya con esto estoy terminando. Dice, así dice el Señor, ¿dónde está esa carta de divorcio con la que repudié a su madre? ¿O a cuál de mis acreedores los vendí? Por causa de sus iniquidades, ustedes fueron vendidos, y por sus transgresiones fue repudiada su madre. Está hablándole, ¿verdad?, a Israel. Hablándole al pueblo. Pacto. Un matrimonio es un pacto. Y Dios tenía un pacto. Ahora, el pacto de Dios siempre es unilateral, ¿verdad? Porque no hay nadie más grande que Dios. Pero era un pacto que Dios se dio a su esposa, que era su pueblo. Y su pueblo
le fue infiel. Es que él le dijo que guardara sus mandamientos. Eso es lo único que... Constantemente Dios le está diciendo en la Biblia a su pueblo: guarda mi mandamiento, guarda mi mandamiento, guarda mis mandamientos, y ellos lo rompen. Okay. De hecho, el libro de Apocalipsis, hay un teólogo y comentador que a mí me gusta mucho. Él tiene una tesis muy buena. Ahora, lo podemos hablar ¿verdad? En otro foro, pero que él dice que el libro de Apocalipsis es un juicio, pero un juicio literal. Hay un trono, hay una carta con unos sellos que se abre, esa carta tiene una acusación. Hay una acusación en esa carta. Él se llama Kenneth Gentry. Kenneth Gentry se llama él. Él se sienta, entonces no hay quien pueda bregar con esa acusación, solamente hay uno, ¿verdad? El Cordero es el único que podía entonces hacer la representación ante el juez de ese problema legal que había ahí. Y cada sello era tan, ¿verdad? Cada sello es tan importante que cada vez que se abre un sello, para un juicio, ¿verdad? Sale una cosa fea, ¿verdad? Un juicio a una ciudad. Y es, según este comentarista, que yo estoy de acuerdo con él, él dice que esto es un divorcio. Es la pena de divorcio ante su pueblo. Y él le dice, ¿verdad? Le está diciendo: mi pueblo, el cual yo redimí, el cual yo compré y la hice mi esposa, se ha prostituido. Así que aquí está el divorcio. Y él dice que el Apocalipsis completo es the tale of two cities. ¿Verdad? Es la dinámica de dos ciudades. La antigua ciudad, que era la esposa, que era la representante de aquel pacto viejo, antiguo pacto, antiguo testamento. Y la desposada nueva, que era una nueva ciudad, la ciudad del cielo. Era la nueva, quien iba a ser la esposa. Dios no tiene concubina. Dios no tiene, como decimos en Puerto Rico, chilla. Él se divorció legalmente. Ok. Sería bueno. Dios no tiene amantes. Él tiene esposa. Okay. Así que él presenta un divorcio para una nueva desposada. ¿Ves? Esa es la dinámica de ese libro. Entonces, ¿por qué yo traigo esto? No quería hablar de escatología realmente. Lo que quería era que viéramos que Dios sabe lo que es el divorcio. Dios sabe lo que es el dolor de una persona que rompe el pacto. Dios conoce. Dios sabe. Dios sabe lo que hemos sufrido. A lo mejor no nosotros, ¿verdad? Pero nuestra familia ha sufrido por el divorcio. Dios sabe. Y Él lo sabe de verdad. Él lo ha vivido. Okay. Así que, y nuestro Señor se encarnó para redimirnos, nos salvarnos, incluso de esto que Él sabe, de estos pecados, de esta muerte espiritual que trae el dolor de romper un pacto. ¿Okay? Dios sabe, Dios conoce. Y por eso es que nosotros predicamos el Evangelio. El Evangelio es Cristo mismo. Cristo, el mismo Señor, bajó y Él puso sobre Él ese peso. Ese dolor del divorcio, Él fue el que se acercó y dijo: esto lo voy a resolver yo mismo. Y quienes hacen eso y quienes imitan al Señor, entonces pueden ser justos. Eso fue lo que hizo José. Él dijo: yo brego, yo no voy a dejar que abusen de María, porque no hay justicia en eso, porque no hay prueba. Yo voy a imitar a Dios, ¿verdad?
y voy a hacer esto como es debido. Con ella directamente le doy la carta. Y Dios no lo permitió. Dios intervino. Dios intervino. Y así mismito, en nuestro pecado, en el dolor del divorcio que existe en el mundo, Dios interviene. Dios va a nuestra familia y nos dice, si estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados, yo voy a llevar esa carga contigo. Ese es el Evangelio. Esa es parte del Evangelio. Yo quiero que oremos juntos, porque yo sé que esto no es un tema popular, y yo sé que esto es un tema que a mí me ha tocado también, a mi familia. El divorcio ha destruido mucho de mi familia, pero Cristo renueva todas las cosas. Él hace todas las cosas nuevas y podemos empezar de nuevo. Y cuando oremos ahora, piensen que Dios sabe lo que es esto de verdad. No solamente lo sabe porque Él tiene una mente bien grande que computa muchas cosas. No, Él conoce. Así que antes de que compartamos, ¿verdad? Y podamos preguntarnos cosas, pues quiero que oremos. Señor Jesús, te doy gracias porque mis hermanos hoy escucharon un poquito de tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, en tu nombre, que tú nos enseñes en humildad, Señor. Y si hay algo que a mí mismo se me haya escapado, Señor, yo te pido que a través de esta discusión podamos corregirla y arrepentirnos juntos, Señor, delante de ti, Señor. Pero sobre todo yo quiero, Señor, que tú por favor escuches los corazones de mis hermanos, Señor, cuando padecemos por estos problemas, Señor, en el mundo, Señor, a causa del pecado, el divorcio y la separación, Señor, han roto, Señor, un montón de familias, han despedazado mucha gente en este mundo, Señor. Pero tú no te quedaste mirando lo que pasaba, Señor. Tú viniste a la tierra para resolver de fondo el problema, Señor. Ayúdanos a verte, Señor. Ayúdanos a verte, Jesús. Para no mirar para los lados, Señor, confundidos, y poder mirarte a ti, Señor, y tener un norte real, una verdadera roca sobre la cual pararnos, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice a cada uno de los que está aquí, Dios mío. Te pido que, por favor, Señor, nos ayudes a reconocerle en nuestro corazón el pecado que hay, para nosotros ser justos como tú eres justo, Señor. Dios mío, ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Gracias por darte, Señor. Gracias por venir, Señor, y demostrarnos en tu amor, tu misericordia y tu gracia. Concédenos arrepentimiento, Señor, por favor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Tienen alguna duda o